A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Colombianos y colombianas, les habla Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, país de la belleza y de la vida. A puertas de la culminación de mi gobierno y de la elección de otro presidente, me parecía que era necesario para que todos voten informados, que conocieran los logros del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista en la historia de Colombia. ¿Y por qué triunfamos en materia fiscal, cambiaria, que me lo reconocen hasta mis contradictores, comercial, crecimiento económico? Y el por qué somos superiores incluso que el gobierno de Uribe, de extrema derecha, de su aprendiz malo, pero aprendiz, Juan Manuel Santos, y Uribe II, mal hecho, pero Uribe II, Duque. Empecemos por contar qué fue lo que hizo mal el ex presidente Álvaro Uribe. No, un momentico. Aquí no se puede permitir que se le engañe al pueblo colombiano en la cara. Aquí vamos a contar la verdad de lo que pasó durante mi gobierno. Uribe, yo sabía que a usted le gustaba apropiarse de las cosas de las otras personas, pero uno sabía que también del programa, de la locución del presidente de la República. Pero hágale, hable. Bueno, pues aprovechando el espacio que se me ha proporcionado, yo sí voy a contar la verdad al país. Y es que durante mis primeros 4 años de gobierno, el país creció en un 60%. Además, aumenté el presupuesto general de la nación en un 67% más. En los siguientes 4 años de mi mandato, el crecimiento económico fue un 42%. Y el presupuesto general de la nación aumentó en un 24%. No, pero es que así no podemos conversar. Si es que durante su gobierno aumentó el gasto en un 124%. Por el otro lado, la deuda aumentó en un 93%. Pues sí, Gustavo, pero no siga con las medias verdades. Durante mi gobierno, ya que usted tanto defiende la deuda interna, la aumentamos en un 135% del total, mientras que la deuda externa fue solo del 14% de aumento. Además, otros logros que merecen ser tenidos en cuenta por parte de los colombianos es que desde el 2002 hasta el 2010 conseguimos revalorizar el peso colombiano. Conseguimos que aumentara su valor en un 46%, lo que permitió además que los colombianos importaran más desde el exterior, aumentando las importaciones en un 220%. Lo que no fue superior a las exportaciones, que aumentaran en un 232%, con solamente una brecha de $2.900.000 americanos. Uy, pero Uribe, ¿usted qué le gusta decir? Que yo digo medias verdades, pero se le olvidó decir que usted lo que usó fue el boom de las commodities, momento en el cual en el mercado internacional se valorizaron más los hidrocarburos y materias primas del subsuelo, lo que además fue aprovechado por otros gobiernos latinoamericanos como el de Chávez. Extractivismo puro. Estúpido hubiera sido usted si no lo hubiera aprovechado, igual que pasó durante los primeros años de Juan Manuel Santos. Pues buenas noches. Hoy que me llamaron, yo también tengo cosas que mencionar sobre mi periodo presidencial. Bueno, mis 2 periodos presidenciales, si me permiten. Bueno, pero ya están dejando pasar a cualquiera. Se les olvidó quién es el presidente de la República. Virgen Santísima, ahorita se metió sinvergüenza.
Pero aunque usted no tenga palabra, aunque usted no se le pueda creer, me parece valioso que la gente, que el pueblo colombiano pueda comparar tanto mi gobierno como el suyo, como el de Petro. Así que también me parece valioso que lo escuchemos. Bueno, muchas gracias, presidente Uribe, presidente Petro. Con la venia de ambos empiezo. En mi gobierno, desde el 2010 hasta el 2018, hubo un crecimiento económico total del 40%. Y además conseguimos aumentar el total de los ingresos para el presupuesto general del país en un 68%. Por otro lado, también los gastos fueron de un 55%, lo cual redujo la brecha entre gastos e ingresos. Ay, hombre, es que ya empezamos con las medias verdades igual que Petro. Es que, ¿cómo le va a comer cuento a la gente si no cuenta que usted endeudó al país en un 139%? Claro, presidente Uribe, déjeme contestarle a eso. La deuda durante mi gobierno creció, y lo admito, especialmente la deuda externa. Pero siguiendo con lo que estaba mencionando el presidente Petro antes, con el boom de los commodities conseguimos grandes éxitos. Por ejemplo, un superávit comercial entre el 2011 y 2012 y una revalorización del peso durante estos mismos años. Sin embargo, cuando esto cesó justamente a mitad de mi gobierno, empezamos a sufrir las consecuencias. Por ejemplo, justamente el precio de las mercancías empezó a caer en el mercado. Ya no era rentable exportar tanto petróleo como lo estábamos haciendo. Empezaron a entrar menos ingresos al país. ¿Cómo lo solucionamos? Con deuda. Es así que decidimos tomar una decisión complicada, endeudar al país, pero con responsabilidad. De igual manera, el peso empezó a decaer por el menor ingreso de dólares a la nación. Eso hizo que para la gente fuera más complicado importar bienes desde el exterior. Es así que entonces las importaciones tuvieron una caída del 28%. No me justifico, sin embargo, habían razones internacionales sobre lo que pasó. Bueno, Santos, terminó, ya se puede ir. Usted también, Uribe. Ya Petro puede dar la explicación de por qué Colombia está como está y qué hizo de bueno en el gobierno. Aunque sabe que me deja pensando que falta alguien que todos deben escuchar para entender de dónde venimos en este gobierno. Tráiganme a Duque. Unos momentos después. Hola, hola, ¿cómo están? Presidente Uribe, me alegra que esté aquí. Y gracias. Disculpen la tardanza, estaba dándole a la consola. Nuevo hobby. Bueno, de mi gobierno me invitaron para eso. Yo, ¿qué quisiera decir? Pandemia nos afectó a todos, creo que todos lo recordamos bastante. Pandemia. Y un crecimiento del 48% a pesar de todo. Gracias. Ahí está pintado Duque. Y la razón de por qué quise traerlo a este debate presidencial. Porque es que se escuda detrás de la pandemia. Claro, todos sufrimos la pandemia. Pero la cosa es identificar el actuar del gobierno durante la crisis. Duque se endeudó en un 84% y además en un 122% en deuda externa, mayor que la deuda interna, en un momento de crisis en donde el peso estaba devaluado. ¿A quién se le ocurre? A Duque, al uribismo. Gustavo, entiendo tu resentimiento, sin embargo, dejemos de un lado. Durante el gobierno lo que se priorizó fue sobre todo garantizar de verdad los derechos de las personas más básicos. Y lo que vimos indicado para garantizarlos durante la crisis fue pedir un préstamo al FMI, además a una muy buena tasa de interés.
Así que yo creo que lo hicimos bastante bien y los colombianos no lo agradecerán en el futuro. Ya lo están haciendo. Por otro lado, yo creo que además, después de la época crítica de la pandemia, el repunte de la economía fue espectacular y conseguimos unos indicadores increíbles. De hecho, tuvimos un crecimiento solamente desde el 2020-21 hasta 22 del 78% de las exportaciones, lo que yo creo que además es un logro envidiable incluso para ti. Ay, Duque, se le acabó la guachafita. La gente ya no le come cuento al uribismo, y menos a usted. El repunte que usted menciona es muy normal y ocurrió en todas las economías del mundo. ¿Sabe por qué? Porque las personas del planeta estuvieron atrapadas en sus casas durante 2 años completos, lo que les impidió consumir de una manera normal en una economía, en un mercado. Lo que llevó fue que apenas salieran de sus casas, buscaran consumir, además bienes del exterior, lo que explica las exportaciones. O sea, usted no tuvo que ver, su política comercial no tuvo que ver con eso. Fue una consecuencia normal y esperada. Además también las importaciones crecieron, tal vez no tanto como las exportaciones, pero crecieron en un 78%, generando una brecha comercial de $20 millones en el 2022. Y un aumento del dólar, el más alto que hemos visto y que yo bajé durante mi gobierno, de 4.700. Yo entiendo que es difícil para ti, Gustavo, admitir los logros de mi gobierno, pero yo creo que los colombianos los deben tener muy en cuenta y lo agradecen. Me despido porque creo que tengo un toque más tarde en la noche. Gracias. Luego de las intervenciones anteriores, creo que los colombianos pueden ser más conscientes de lo que nos ateníamos como gobierno del cambio, de las dificultades que teníamos que resolver y que tratamos de hacerlo a pesar de la oposición del uribismo. Empezando por la política cambiaria. Duque nos dejó un peso desvalorizado frente al dólar de 4.760 pesos. Gustavo Petro revalorizó el peso colombiano frente al dólar. A día de hoy está a 3.600 pesos y se revalorizó en un 23% en estos 4 años. De igual manera, a pesar de las dificultades fiscales que nos dejó con una grandísima deuda externa, sobre todo, conseguimos pagarla y además conseguir mayores ingresos para la nación. El aumento de los ingresos totales que conseguimos hasta el 2025, hasta corte del 2025, porque el 2026 no ha terminado, fue el de 46%. El crecimiento del país al mismo tiempo ha sido el 19%, desde el 2022 hasta el 2025. Hombre, Gustavo, tú eres experto engañando al país. Claro que los ingresos aumentaron, pero gracias a la deuda que vos dejaste para todos los colombianos, porque nos dejaste endeudados. Pero también los gastos, a pesar de todo, siguieron siendo más altos, del 49%. Y nos dejaste la brecha fiscal más grande de todos los gobiernos, de los ingresos del 2024 a los gastos del 2025, con un 31%. Uribe, pero es que a usted se le olvida que la oposición que su partido hizo evitó que se aprobara la ley de financiamiento, que más hubiera traído nuevos ingresos al país, importantes para las políticas sociales, pero que no se aprobó en el Congreso y que nos llevó a buscar deuda, claro, pero interna. Pagamos la deuda externa que nos dejó Duque y endeudamos el país, pero internamente más fácil de pagar y con nuestra moneda, manteniendo nuestra soberanía. Petro, la ineptitud para gobernar no se puede ocultar. Es que está muy claro en los indicadores del país. Ha habido una contracción de las exportaciones dentro del 2022 al 2025 del 12%. Además, las importaciones han aumentado un 12%, generando un déficit comercial de 20.300.000
dólares americanos, más altos que los que dejó el doctor Duque. Bueno, Uribe, ante eso mi respuesta es que será el pueblo colombiano el que decida quién lo hizo mejor.